La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, bueno, y es que ha sido un tema que ha motivado pues muchos señalamientos. Digo, ahora con esta resolución se determina entonces que no se apliquen las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra para 2022 y entonces con ello pues se mantenga el programa de escuelas de tiempo completo, algo que se había pedido porque, bueno, muchos niños necesitaban esa extensión de los horarios en las escuelas porque quizá sus dos padres trabajaban y entonces era una buena posibilidad de que estuvieran allí con materias adicionales y además esto de los comedores, lamentablemente sobre todo en comunidades indígenas o en comunidades con altos niveles de marginación, pues el alimento que se les proveía a los niños en las escuelas, para muchos de ellos este era el alimento más nutritivo que iban a consumir en todo el día, ¿no? Entonces eliminar de tajo todo eso, pues por supuesto que era en perjuicio de millones de niños. Vamos a conversar justamente con Luz Romano, vocera de Mexicanos Primero, sobre este tema. Luz, buenos días, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González y servidor Manuel Cerrato, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Manuel, hola a todos en el estudio. Muchísimas gracias por la invitación. Pues coméntanos, Luz, por favor. ¿Esta resolución tiene entonces efecto inmediato? Sí, mira, tiene efecto inmediato. Les voy a dar un poco el contexto. La Escuela es Nuestra tenía 3 componentes en su estructura. Uno era infraestructura, es decir, obra en todas las escuelas. Los otros 2 componentes, como bien dicen ustedes, era alimentación y más horas de aprendizaje en 27,000 escuelas que beneficiaban aproximadamente a 3.6 millones de niñas y niños. Cuando se hacen las reglas de operación de la Escuela es Nuestra, desaparecen estos 2 componentes y solamente se queda con infraestructura. Ahí es cuando nosotros en Mexicanos Primero, a través de nuestro brazo jurídico Aprender Primero, interpusimos una denuncia de amparo en contra de la Secretaría de Educación Pública para que se regresara estos 2 componentes a la operación de la Escuela es Nuestra, y esa es la resolución que el juez está dando. Ahora, también esto de que la Escuela es Nuestra contemplaba pues un involucramiento de los padres de familia incluso para el mantenimiento de los planteles escolares, darles directamente los apoyos, el recurso económico en entrega directa para que adquirieran material, para que a través de las comunidades educativas pues se hicieran cargo también de alguna construcción de la escuela, cuando pues a lo mejor esa función no les tendría que competir a los padres de familia, o a lo mejor muchos de ellos ni tiempo tendrían como para organizarse y hacer algo así. Aparte, ¿bajo qué mecanismos de transparencia se iba a vigilar tanto la debida recepción como la debida ejecución de esos recursos? Pero también luego hay estos cuestionamientos. A ver, la escuela de tiempo completo tiene mecanismos también de evaluación, es decir, ¿qué indicadores hay como para medir el avance educativo que tengan los alumnos que acceden a este mecanismo y que tienen otro tipo de asignaturas? ¿Qué dirías ante esto, Luz? ¿La Escuela es Nuestra realmente era un retroceso y la escuela de tiempo completo realmente ha dado resultados óptimos? A ver, son 2 cosas distintas. La Escuela es Nuestra. Lo que nosotros detectamos es que hay una opacidad respecto de en dónde se ha utilizado el dinero. Tienes toda la razón. Es decir, el dinero se entregó a las comunidades escolares, pero no hay un reporte sobre qué pasó con al menos 1 de cada 2 pesos que se invirtieron, digamos, en obra pública. Sí. Entonces, ante esta falta de información, nosotros no sabemos, no existe información pública respecto a en qué se usó, es decir, qué tipo de obra se hizo. Entonces sí, ahí en la Escuela es Nuestra hay una opacidad. Respecto a la escuela de tiempo completo, de si ha funcionado o no ha funcionado, existen pruebas, por ejemplo la prueba Planea, en donde los niños se nota que en las escuelas de tiempo completo lograron un poco cerrar la brecha con estudiantes que estaban en otras condiciones socioeconómicas. Tenemos que recordar que las escuelas de tiempo completo están ubicadas en zonas muy marginadas.
Entonces, estos estudiantes que tenían más horas de estudio y alimentación, que probablemente era el único en todo el día, tenían mejores resultados que los niños en las mismas condiciones que no iban a escuelas de tiempo completo. Y esto está probado, ¿no? El programa funcionaba, sí tenía, digamos, algunas cosas que podían ser mejoradas, pero entonces la decisión de la SEP es, en vez de mejorar esas cosas, lo cancela para hacer obra pública únicamente. Nosotros no estamos en contra de la obra pública, por supuesto que es necesaria, pero si la escuela nuestra recibe 2,000 millones de pesos más en el presupuesto de 2022, ¿por qué entonces quitar los componentes que sí estaban funcionando? Claro. Además, hay algo muy importante aquí. Es un derecho adquirido de esas niñas y niños. Es un derecho a la educación, es un derecho humano, constitucional, a la educación y a la alimentación. 3.6 millones de niños beneficiados con el programa. ¿En cuántas escuelas, Luz? En 27,000 escuelas. Ok, correcto. Ahora, los maestros de las escuelas de tiempo completo, ¿cuál es su situación? ¿Reciben más salario por el tiempo de jornada extendida? Exacto. Los maestros que trabajaban en estas escuelas denominadas de tiempo completo, de jornada extendida, tenían, por supuesto, un salario extra por el trabajo que estaban realizando. ¿Qué permitía esto? Permitía que los maestros se pudieran arraigar en sus comunidades escolares y pudieran trabajar con los niños desde las 8 de la mañana que entraban hasta las 4 o 6 de la tarde que salían. Entonces ya no tenían que preocuparse por tener otro trabajo, otro ingreso, ya podían dedicarse única y exclusivamente a lo que les competía, que era proteger a los niños en las escuelas, aprender junto con los niños en las escuelas, darles más tiempo de aprendizaje a las niñas y los niños, tener actividades extracurriculares. Entonces eran comunidades que se estaban arraigando como tales, ¿no? Con maestros, con estudiantes, con familias. Bien dijeron ustedes, las familias participaban en el tema, por ejemplo, de la alimentación. Los alimentos estaban revisados por nutriólogos. Entonces sí es una serie de problemas que se empiezan a generar a partir de la cancelación del programa. Uno es el aprendizaje. Estamos apenas saliendo de la pandemia, hubo casi 2 años de pérdida de aprendizaje, y entonces en vez de que estos niños tengan más horas de estudio, les quitan horas de estudio. 2, la alimentación, ya lo dije, probablemente en muchos de casos era el único alimento del día. Sí. Y tercero, las niñas y los niños estaban seguros en las escuelas, mientras sus mamás, por ejemplo, podían insertarse al trabajo remunerado, y que estos niños y niñas no estuvieran solos en casa, por ejemplo, en un país en el que las condiciones de seguridad no son lo mejor en este momento, ¿no? Sobre todo para las niñas, por ejemplo. Hay una gran desprotección de las niñas con esta decisión. Sí, exacto. Háblenos, por favor, Luz, de las asignaturas en esta modalidad de escuelas de tiempo completo, porque eran materias distintas a las que se llevan en el curso convencional, por decirlo de alguna manera, más enfocadas como al arte, a la propia educación física también. Sí, tenían educación física, tenían música, tenían artes, también inglés, por ejemplo, tenían talleres de tareas, ¿no?, en los que les permitían tener una supervisión del trabajo que se mandaba para las tardes. Entonces, si bien no llevaban matemáticas, por ejemplo, sí había un proceso de aprendizaje. Recordemos que el proceso de aprendizaje no es solamente que sepan decir 2 más 2 o que sepan comprender una lectura de comprensión. Los aprendizajes también se dan en otros contextos, ¿no? Cuidar una planta, saber cómo crece, los procesos de crecimiento de un árbol. O sea, no es solamente aprender matemáticas, que es bueno, pero que tiene que ser un todo, ¿no? Claro. Luz, buen día. Saludo a Marcela Pámanes. Quiero preguntar si con esta resolución es suficiente para garantizar, no nada más en el presente, sino en el futuro, en las escuelas de tiempo completo. ¿O qué comprende, qué abarca esta resolución?
Mira, tu pregunta es muy interesante porque no es suficiente, por supuesto, ¿no? O sea, esto es una victoria, una segunda victoria que tenemos en materia legal, es decir, en materia judicial, porque la decisión de la juez es de inmediato, como ya dijimos, y si la Secretaría de Educación Pública no, sigue operando las reglas de operación, estaría en desacato frente al juez. Ujú. Pero para que esto sea una realidad, necesitamos que en cada una de las escuelas se tenga el presupuesto para que puedan operar como escuelas de tiempo completo. En cada una de las 27,000 escuelas. Y que este presupuesto baje de la escuela nuestra con reglas de operación adecuadas en donde los dos componentes estén. Mientras esto no pase, pues no va a ser una realidad en las escuelas. Esa es la verdad. Ujú, ujú. Bueno, Por eso también, nosotros estamos instando a maestras, a maestros, a estudiantes, a sus familias, a que pregunten, a que digan, a que alcen la voz, a que exijan que en su escuela se les regresen estos componentes. ujú. Los presupuestos están ahí, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, el funcionamiento de toda esta reorganización dentro de la SEP no excluye que esos presupuestos fueran destinados en este 2022 a escuelas de tiempo completo. El rubro de escuelas de tiempo completo está dentro del presupuesto de la SEP, para ser más clara. Está dentro del presupuesto de la escuela, es nuestra. Ajá. Por eso fue el problema con las reglas de operación, porque cuando se publican el 28 de febrero, ya no tienen los componentes de alimentación y de jornada ampliada. El presupuesto está, pero se tiene que especificar en las reglas de operación para dónde van. Ujú. Muy bien. No hay una posibilidad, Luz, porque bueno, conocemos el actuar luego el presidente Andrés Manuel López Obrador, como para proponer alguna iniciativa que haga que las reglas de operación sean las de la escuela es nuestra, más allá de que haya habido esta resolución de que no se deban aplicar y que entonces se mantengan los componentes de las escuelas de tiempo completo. Mientras no estén en las reglas de operación, no se puede operar ni el servicio de alimentación ni jornada ampliada. O sea, tiene que estar publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por eso cuando dicen, les vamos a dar el dinero a las comunidades directamente para que no desaparezcan los componentes, nosotros decimos, sí, pero que estén en las reglas de operación. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que te regula? ¿Cómo Sí, sacas el exacto. presupuesto? ¿No? Y ya, cómo dárselo a las comunidades escolares es otra discusión. Sí, así es. Porque mira, aquí nos está llegando un comentario a través de WhatsApp que nos dice lo siguiente. Lo de la escuela de tiempo completo es por el dinero o por los niños. La segunda, ¿quién será a cargo de ese dinero extra? Porque si es el Estado, pues va a seguir el desfalco. Si antes que existía el programa no les llegaba el dinero a los maestros que estaban adheridos al programa, pues estaría bueno que exista de nuevo, pero que el gobierno federal se haga cargo para que no haya desfalcos. Piden millones para galletitas y cacahuates. Es un comentario que nos llega. ¿Qué se respondería, Luz? Precisamente eso, que si existen reglas de operación, nosotros vamos a saber dónde están los recursos. Uh-huh. Porque si tú repartes los recursos sin ningún tipo de regla, entonces después tampoco hay respuesta sobre dónde se quedaron los recursos. Sí. Y el pleito no es por el dinero, la discusión es por los derechos de las niñas y los niños que tienen que ser restituidos. Uh-huh. Así es, efectivamente. Muy bien, Luz, pues estaremos al pendiente de este tema. Es importantísimo, los temas educativos son fundamentales y el reconocimiento de los derechos de la niñez, por supuesto que también. Te agradecemos mucho esta conversación, Luz. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Igualmente, es Luz Romano, vocera de Mexicanos Primero, sobre este ordenamiento de un juez federal a la SEP para que se mantenga el programa de escuelas de tiempo completo y que no se apliquen las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra en este 2022. Vamos a la pausa, son las 8:28, 18 grados de temperatura en el centro de Torreón. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.